¿Les parece si hoy hablamos de un tema muy interesante? Les aseguro que es un tema muy interesante que tiene que ver con el tema de las personalidades, ¿verdad? Todos los que estamos aquí tenemos nuestra propia personalidad. ¿Es así, verdad? ¿Sí es así? Todo nos caracteriza, ¿verdad? Algo de nuestra personalidad. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema de las personalidades, ¿ok? ¿Les parece? Vamos a pedirle a Dios su dirección, pidiéndole al Señor Todopoderoso que nos dirija en esta hora, que nos bendiga al estudiar lo que queremos compartir y que sea de beneficio para cada uno de los que estamos, ¿ok? Querido Padre, te agradecemos nuevamente por tanto amor, Señor. Te agradecemos por tu misericordia y te agradecemos porque tú nos amas profundamente. Gracias, Señor, porque en el transcurso de este día hemos sentido tu presencia. Nos has hablado, Señor, nos has hecho reflexionar y permite que al cerrar esta tarde y este día de reposo, podamos seguir sintonizados con tu presencia, Dios. Bendícenos, Señor, y que todo lo que se haga acá siempre sea para nuestro crecimiento personal. Amén. Bien, amén. Vamos a interactuar un poco con este tema, el tema de las personalidades, ¿ok? Vamos a hablar un poquito acerca de este tema, a ver qué podemos entender por personalidad, ¿ok? Vamos a hacer una definición. Saben que durante mucho tiempo la psicología y otras ciencias sociales han intentado ir descubriendo de qué depende la personalidad, cómo se construye la personalidad. ¿Se puede o no se puede cambiar la personalidad? La personalidad ya se trae, o sea, cuando una persona nace, ya viene con ese paquetito ahí incluido, ¿verdad? De la personalidad, o se va desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, hay una gran cantidad de propuestas teóricas con respecto a este tema, y yo quisiera ir compartiendo con ustedes algunas de las principales y quizás las más conocidas referente a este tema de la personalidad, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a intentar descubrir, vamos a ir analizando algunos aspectos y vamos a intentar descubrir o definir el tema de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Ok? Ahí lo pueden ir observando, ahí vamos teniendo la definición. La personalidad, noten ustedes, se define como causas internas, ¿verdad? Dice que son causas internas, no es algo externo, es interno. Subyacen es que nacen, ¿verdad? De comportamientos individuales y de la experiencia personal. Es algo interno. Aquí vamos a intentar ir despejando algunas de esas incógnitas que nos quedan en la definición. Viene, lo decía anteriormente, si es un comportamiento que influye en el comportamiento, el tema de la personalidad. Tres preguntas que quizás todos los que estamos aquí nos podemos hacer. Ahí le puede dar clic, Aaron. ¿Cómo puede describirse la personalidad? ¿Verdad? Número uno, podríamos preguntarnos eso. ¿Cómo se describe la personalidad? Número dos, ¿cómo podemos comprender la dinámica de la personalidad? Y número tres, ¿de qué depende el desarrollo de la personalidad? ¿De qué depende? ¿Qué factores dependen para ese desarrollo de esa personalidad? Ok, hablemos de una de las teorías quizás más populares que tiene que ver con el tema de la personalidad. Y cuando lo vamos desarrollando, se va a decir, esa yo ya la escuché, ¿verdad? Incluso ya usted puede decir, se describe como alguno de esos tipos de personalidades, ¿verdad? Que es la personalidad que más se habla, que por cierto, lo voy a hablar como un tema de aporte histórico. En la psicología, ya esta teoría no se utiliza, pero es una de las teorías más populares. Y usted se va a encontrar un montón de gente hablando de este tipo de teoría de la personalidad. Nuevamente lo digo, ya los psicólogos no utilizamos esto como un marco teórico, lo utilizamos como un marco de referencia. ¿Por qué?
Porque como en todo, el estudio del ser humano, el comportamiento del ser humano, ese estudio se va desarrollando, se va evolucionando en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Y en como un factor histórico, como una base, nos da una gran cantidad de información. ¿Ok? Aquí se inventó, perdón, voy a volverme aquí para que ustedes vean, ese tipo de teoría para encontrar tipos de personalidades. ¿Ok? Lo que esta teoría que les voy a enseñar, lo que quería clasificar, eran tipos de personalidades. O sea, que cada quien íbamos a tener ciertos tipos, rasgos, bueno, tipos, no rasgos, tipos de personalidad. Y aquí lo que intentaban era clasificar a las personas. Unos con esa personalidad, todos tienen esa personalidad, otros tienen esta y otros tienen esta otra. Son 4 tipos de personalidades que esta teoría habla. Y es conocida como la teoría de los humores, ¿verdad? Todavía quizás usted no lo identifica. Ya ahorita pronto se va dando cuenta de qué es lo que estoy hablando, de la teoría de los humores. Lo que intentaban ahí era categorizar las personalidades. Ahí hablaba más o menos esta teoría. Se comenzó a desarrollar unos 400 años antes de Cristo. De hecho, un filósofo llamado Hipócrates fue el que comienza a darle el desarrollo a este tipo de teoría. ¿Ok? 400 años antes de Cristo. Hipócrates decía que el ser humano, que el comportamiento del ser humano dependía de 4 elementos. Y cuando él hablaba acerca de elementos, él mencionaba los 4 elementos que la gente conoce, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 elementos? El fuego, el agua, el aire y la tierra. Y entonces él decía que esos 4 elementos provocaban el humor, que el humor era algunas sustancias internas que el cuerpo, ¿verdad?, segregaba y manifestaba su temperamento. Y aquí comienza a construirse una de esas teorías más conocidas como la teoría de los temperamentos. Noten ustedes, ahora sí, cómo esta teoría va en desarrollo, evolucionando, desarrollándose. Llega un filósofo también y médico llamado Galeno. Galeno posiblemente tal vez usted lo reconozca por el nombre. A los doctores les dicen los galenos, ¿verdad? En honor a este doctor llamado Galeno. Esta teoría, o cuando Galeno llega 200 años después de que Hipócrates comienza a desarrollar el tema de los elementos, él comienza a añadir, mejorar el concepto que Hipócrates comienza a desarrollar. Entonces, vean qué interesante. Él dice que aquellos elementos que hablamos anteriormente, que es el elemento del aire, del agua, del fuego, de la tierra, cada uno de esos elementos provocaba un humor en el ser humano. Por ejemplo, el aire provocaba dentro del ser humano algo que se conocía como la flema. Y aquí él comienza a hablar del temperamento flemático. ¿Han escuchado a ustedes ahora acerca de esos temperamentos? El flemático, el sanguíneo, el colérico, el melancólico. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Verdad? Entonces la gente dice, a ver, yo soy flemático porque, y ahorita vamos a ver para que usted conozca también las características. Decía que esa flema brotaba del cerebro. Y el cerebro era la que provocaba, ¿verdad? Esa sustancia que se irrigaba por el cuerpo. Pero también estaba el agua, ¿verdad? Que el agua lo que provocaba, el humor que provocaba, tenía que ver con la sangre. Era el temperamento sanguíneo que irrigaba del corazón, ¿verdad? Eso lo provocaba, ¿verdad? Lo que provocaba era el corazón, era de ahí, era donde salía ese humor, ¿verdad? Y ahí cada uno de esos se puede ver el fuego, las bilis amarillas, que era el colérico, venía del hígado, ¿verdad? Entonces son aquellas personas que se irritan muy fácilmente, ¿verdad? Que se enojan muy fácilmente. Uy, es que, a mí ustedes, uy, es que me salió del hígado. Uy, es que del hígado venía supuestamente, de ahí viene todo eso. Es interesante cada uno de esos porque lo vamos a ir conociendo de acuerdo a las características, ¿verdad? Ahí están las mismas características. Yo quiero pedirle a la gente allá que le dé clic, porfa. Allá en el puro centro, ahí mismo. Ahora, viendo esa imagen grande, ahí era donde él más o menos, o ellos más o menos expresaban
las características de cada uno de esos temperamentos. Y por eso le digo, es una de las teorías más populares, ¿ya? No, descontinuada no se utiliza en psicología, ¿ok? Simplemente por referencia. Y él decía, por ejemplo, o ellos decían que el sanguíneo experimentaba como fortalezas que era una persona expresiva, que era una persona atenta, una persona cálida, una persona amistosa, habladora, entusiasta, pero que también tenía sus debilidades, que esta persona sanguínea era indisciplinado, temperamentos, según ellos, les elaboraron características obviamente positivas y negativas. Y así es como intentaban clasificar la personalidad de cada individuo, ¿verdad? De cada individuo. Entonces la gente ahí utilizaba, ay, mire, yo soy sanguíneo porque sí, no, yo soy tan hablador, ay, yo soy sanguíneo, ¿verdad? Entonces inmediatamente se ponía ahí. Obviamente, ¿verdad? Que la gente cuando le dicen, y hay un montón de test de personalidad que ya usted puede encontrar en línea, además, por supuesto que le va orientando a uno como el tipo de personalidad, pero hay unos que tienen que ver con esto mismo, ¿verdad? Pero a la gente le cuesta mucho incluso hasta clasificarse porque dice, ay, las cosas buenas las describe, pero cuando en el test comienzan a sillas ahí predominante, ¿verdad? Del individuo, pero obviamente estas personalidades se podían como combinar, ¿verdad? Podían tener su combinación. Bien, esta es una de las propuestas teóricas respecto al tema de la personalidad. Y mucha gente se orienta aún con este tipo de características que ahora ya no se conversa, por lo menos en el ámbito de la psicología. Ahora, hay otro teórico, lo conocen ustedes, posiblemente han escuchado, Sigmund Freud. Sigmund Freud se le llama el padre del psicoanálisis, ¿verdad? Uno de los creadores de la corriente psicoanalítica. Hay otros que son más cognitivos y hay otros que de mi corte, por ejemplo, que yo soy cognitivo-conductual, que tiene que ver con pensamiento y con la conducta. Y a partir de allí se deberían muchas teorías de acuerdo a al campo de psicología donde usted se quiera desarrollar. Sigmund Freud, él es psicoanalista o fue psicoanalista. Y a partir de ahí comenzaron a crearse un montón de teorías, ¿verdad? Psicoanalística, ¿no? De la psicoanálisis, perdón. Sigmund Freud propone aquí los estados de la personalidad orientados en tres condiciones, que era el ello, el yo y el superyo. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? Dele clic por favor en este cuadro que está ahí. El ello, vea qué interesante lo que propone Sigmund Freud. Él dice que esto se da en una lucha inconsciente, a nivel inconsciente. Recuerden que el psicoanálisis habla acerca de la inconsciencia del ser humano. Y entonces, por ejemplo, un proceso psicoanalítico, si una persona quiere desarrollar una terapia en psicoanálisis, es una terapia de años, porque el psicoanalista comienza a intentar escarbar en lo más íntimo, ¿verdad?, la inconsciencia del ser humano. Y posiblemente se va a explorar hasta que usted tenga desde su niñez para intentar descubrir algunos factores que hoy le pueden estar perjudicando, ¿no? Entonces, ellos proponen que todo esto tiene que ver con un tema interno, del inconsciente. Y él determina este tipo de estructura que es el ello, el yo y el superyo. El ello era lo que opera con todo lo que tiene que ver con el placer del ser humano. O sea, si nosotros, según esta propuesta, viviéramos el asesinato, el robo, el adulterio, nada de eso sería problema, ¿verdad? El ello tiene que ver con el tema del placer. Es lo desenfrenado, ¿verdad? Lo que el ser humano quiere realizar. Las cosas más atroces incluso tienen que ver con el tema del ello. Está el superyo, que tiene que ver con la parte de la moralidad, con la parte de que no, eso no se puede hacer, no, eso es incorrecto, no, eso es indebido, no, esto es inconveniente. Es el freno del ello. Entonces siempre está esa lucha, es como
aquella caricatura, recuerdan que el angelito o el diablito blanco y el de color rojo, ¿verdad? Y hágalo. Y le aparecía el blanco, no, no tiene que hacerlo. Y era aquella discusión entre estas dos. Bueno, esto es lo que ellos proponen más o menos en su teoría. Pero también está la estructura del yo. El yo era la parte como que equilibraba lo uno de lo otro. Por ejemplo, si alguien decía, voy para una actividad y me quiero comprar un vestido, pero no tengo dinero. Pero no importa, me voy a comprar el vestido más caro. El ello diría, cómpreselo, ¿verdad? Pero el super yo diría, ay, un momento, no hay dinero, no hay plata, no puedes gastar tal cantidad de dinero en ese vestido. Y el yo es el que da el equilibrio. Es una lucha interna, inconsciente, que te va a decir, bueno, si usted quiere comprarse un vestido y estrenar, cómprese uno, pero barato, sin hacer tanta inversión, ¿no? Si solo una vez se lo va a poner, quizás. Y entonces es ese equilibrio. Es aquel tema, ¿verdad? Que usted va manejando posiblemente y usted va y dice, voy a hacer algo indebido cuando voy manejando. El ellos le dice, brínquese el semáforo, está en rojo, no importa. Dele, apriete, ¿verdad? Ese asunto cuando ya se comienza a cambiar de amarillo a rojo, que usted sabe que ya pronto se ha cambiado, se dice como que voy a entrarle durísimo para pasar, no importa, aunque esté rojo. El ellos le dice, dele, acelere, rápido. Pero entonces el super yo comienza también acción. Y es esa lucha constante en el ser humano. Entonces eso depende en el comportamiento o influye, perdón, en el comportamiento del ser humano. Esas fuerzas que están ahí a nivel inconsciente. Ahora vean, hay otra propuesta que es una propuesta que a mí me agrada mucho, que se llaman rasgos de personalidad. En este caso, hay un autor, un psicólogo estadounidense llamado Allport, Gordon Allport. Este hombre hace una propuesta y dice, bueno, la personalidad la podríamos describir, podríamos hablar acerca de rasgos de personalidad. Y yo hablo acerca de rasgos de personalidad. Todos tenemos rasgos de personalidad, ¿ok? Que nos caracterizan. Y él habla acerca de 3 tipos de rasgos que ahorita lo vamos a hablar. Entonces, lo interesante de todo esto es que estos 3 rasgos, él dice, existen 3 rasgos. Número 1, hay un rasgo que se llama el rasgo cardinal. Se llaman rasgos cardinales. Estos rasgos cardinales son los rasgos que caracterizan a la persona. Por ejemplo, si yo hablo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué rasgo cardinal identifican ustedes de ella? Un rasgo. ¿Cómo la identificarían? Trabajó con las monjitas de Calcuta, pero, ¿era qué? Caricativa. Entonces, posiblemente cuando la gente ve la hermana Teresa de Calcuta, la gente dice, ay, esta persona era caritativa. Si hablamos, por ejemplo, de Lady Di, la princesa, ¿recuerdan Lady Di? Ella también se caracterizaba por algo. Si usted le diera una característica a ella, ¿qué hablaría de ella? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Era amorosa, también era muy caritativa, ayudaba mucho a la gente. Tenía una personalidad muy fuerte, ¿no? Si yo le dijera a ustedes Adolf Hitler, despiadado, claro, todos concordaríamos. ¿Por qué? Porque ese es un rasgo cardinal. El rasgo cardinal es el que prevalece. Por ejemplo, si ustedes me identifican y dicen, Hugo, lo veo con una persona servicial. Y entonces, yo, como me identifican como una persona servicial, posiblemente soy una persona servicial, entonces mis comportamientos, ¿cómo van a ser? De una persona servicial. Si, por ejemplo, yo digo, Neri, una persona amable, entonces Nelly tiene conductas que lo caracterizan como una persona amable. Claro, ir a recogerme allá a 2 horas allá de camino, ¿verdad, Neri? Eso lo caracteriza como una persona caritativa. Ir a recogerme allá. Rasgos centrales. Los rasgos centrales
son los rasgos que todas las personas tienen. O sea, todos tenemos rasgos centrales, características, ¿no? Que nos identifican. Póngase a pensar usted, ¿cuál es su rasgo cardinal? No me lo diga a mí, pero póngase a pensar usted. ¿Cuál es su rasgo cardinal? ¿Cómo creen ustedes que la gente la identifica o lo identifica? ¿Cuál es su rasgo cardinal? ¿Ok? Lo tiene ahí, ya lo tiene, ya se pensó cuál es su rasgo cardinal. O sea, cuando usted aparece y dice, ah, la gente me nota como la persona que, como el impaciente, no, como el ansioso, no, como el ayudador, como el sensible. Pero es que yo soy tan sensible y es que, ¿verdad? Yo soy tan colaborador, a mí me gusta mucho. ¿Cómo lo caracterizan ustedes? Pero también usted puede hacer una gran cantidad de, tener una gran cantidad de características, hacer una lista de esos rasgos centrales, que son un montón de rasgos de personalidad que todos tenemos, ¿verdad? Podríamos hacer un montón: caritativo, amable, agradable, ayudador, servicial, y usted pone una gran lista de esos rasgos, son los rasgos centrales. Pero también hay rasgos que se llaman rasgos secundarios, que estos rasgos secundarios son los que aparecen en momentos claves. Por ejemplo, usted está sentado allí y yo le digo a usted, a ver, hermano Rafa, por favor, usted puede pasar aquí al frente para que nos tenga unas palabras de bienvenida a la gente que está aquí. Y tal vez el hermano Rafa no está muy acostumbrado a pasar. Puedo mencionar cualquier nombre, simplemente por mencionar un nombre. Y entonces, de levantarse allí y venir aquí, posiblemente tal vez, como no está tan acostumbrado y tal vez no le guste hablar en público, ¿cómo se va a poner? Nervioso. Entonces el nervio aparece, ese es el rasgo secundario, que es situacional, aparece en situaciones específicas, o puede ser que le dé mucha ansiedad, ¿verdad? En determinada situación. Esos son los famosos rasgos secundarios. Entonces, en este tipo de teoría, lo que se intenta es describir a la persona que se puede modificar la personalidad, o con lo que uno nace y lo que uno tiene, así va a morir. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede? Se puede modificar. A ver, vea qué interesante. Hablamos de que esta construcción de estos rasgos de personalidad, de nuestra propia personalidad, lo dijimos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos nuestra personalidad. Podemos tener dos hijas que sean gemelas, pero cada quien tiene su propia personalidad. Podemos tener dos hijos que la gente a veces dice, pero ¿cómo? Si son de los mismos papás, si se criaron juntos, si se en el mismo hogar y son tan diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra personalidad, ¿ok? Que tiene que ver con una suma de muchas cosas, con una suma de factores sociales, culturales, familiares, históricos y también factores biológicos, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con temas que también se heredan, biológicos, que están allí en el ADN, que el papá y la mamá ¿verdad? Nos heredaron. Pero tiene que ver también con un tema de modelaje, de aprendizaje vicario, de aprendizaje por imitación, de lo que vemos en la sociedad, de lo que vemos en la televisión, de lo que escuchamos, de lo que vemos allá en la cultura, pues en la cultura de su país, ¿verdad? O en esta cultura de este país. Y todo eso suma para la construcción de nuestra propia persona. Aquí qué interesante lo que dice en el libro Testimonios para la Iglesia. En el año 1873, la hermana White dijo que tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los seres humanos estuvieron alguna vez ocupados. Trabajar con la mente humana es la obra más delicada. Por eso la responsabilidad que tenemos nosotros en el tema de la educación con nuestros hijos. Porque nosotros influimos directamente en la personalidad
en el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos, con lo que les enseñamos y con lo que modelamos, que lo hablamos la vez pasada que tuvimos aquí, aquellas conferencias de familia, ¿no? La forma como modelamos. Ahora, ese tema de personalidad, enfoquémoslo con el carácter. ¿Qué tiene que ver el carácter con la personalidad? El carácter con la personalidad tiene que ver todo. Decimos nosotros, los creyentes, que lo único que nos llevamos al cielo es el carácter. Usted no se va a llevar las posesiones, el carro que se compró, la ropa que se compró, la finca que se compró allá en su país, el negocio por el que tanto usted luchó, se queda aquí. Sus hijos, ¿verdad? Sean con usted. Pero lo único que nos llevamos nosotros es nuestro carácter. Y vean qué interesante aquí, que dice que el carácter es un componente, el componente aprendido de nuestra personalidad. El carácter es un componente de nuestra personalidad que depende del contexto cultural y familiar, que era lo que estamos hablando. Pero en dos dimensiones. Uno, ¿verdad? En ese componente de la personalidad, la parte genética que tiene que ver con el temperamento y la parte cultural que tiene que ver con el carácter. El carácter es el conjunto de características propias de cada individuo que lo hace diferente en su forma de ser y en su forma de obrar. Eso es lo que nos llevamos al cielo, lo que nos hace diferentes, lo que nos identifica, nuestra marca. De allí viene el nombre del carácter, una marca. Es la marca que nosotros podemos mostrarle a los demás. Ese es el carácter que nos identifica en nuestra forma de ser y en nuestra forma de actuar. Ese es el carácter. Por eso decimos que el carácter sí se puede modificar. Por eso decimos que el temperamento no se puede modificar, porque tiene que ver con un tema biológico, heredado. Pero el carácter usted lo puede modificar. Si usted tiene rasgos de personalidad que usted dice, es que yo soy una persona demasiado vagabunda, es que yo soy una persona demasiado lazy, ¿verdad? Dirían los chicos. O yo soy una persona demasiado impulsiva. O yo soy una persona, mi rasgo de personalidad me cuesta controlar mi ira y soy muy impulsivo. Y cuando me enojo yo grito, yo soy tan buena gente, pero cuando me enojo me transformo. ¿Se podrá mejorar ese rasgo de personalidad? ¿Podrá usted mejorar y controlar su temperamento y que cada vez que usted se enoje pueda comportarse de una manera mucho más equilibrada? A la hora de manejar, que usted no ande peleando con todo el mundo, ni tocando ¿cómo le llaman? El pito, le llamo yo, no sé cómo se llama, el claxon, el pito, ¿verdad? La mayoría de la gente. Y quedándose pegado ahí porque se cambia el semáforo y peleando, ¿verdad? Lo que le pasó a un compañero mío de trabajo en algún momento, allá cuando estábamos en Costa Rica, se puso a pelear con una persona, iban peleando, discutiendo. Él era conferencista y comenzó a pelear con la persona y se gritaban de todo y se hacían gestos y todo. Y cuando llegó la persona a dar la conferencia, ¿adivinen qué? Entra por la puerta con el que venía peleando, con uno de los que con el que venía peleando. Y le dice, usted era el gritón malcriado que venía ahí, usted es el que venía a dar la conferencia. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, tiene que ver con un tema de manejar la ira, controlar la ira. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se puede mejorar rasgos de personalidad que no son productivos? Sí se puede. Así que bueno, vean qué interesante entonces con todo esto. ¿Podemos mejorar nuestro carácter? ¿Podríamos construir un mejor carácter? ¿Podemos añadir a nuestra personalidad mejores rasgos que nos permitan cada vez ser mejores personas? Por supuesto que sí.
termino con este texto bíblico. Dice la palabra del Señor. Tal vez ayúdenme ahí, por favor, para que le den clic ahí, para que los que están atrás puedan leerlo bien. Jeremías. La palabra del Señor en Jeremías, el capítulo 17, versículo 5 en adelante dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Oiga, Jeremías, ¿qué palabra está escribiendo aquí? ¿Verdad? Porque la Biblia también menciona que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces como que aquí pareciera como que hay algún tipo de contradicción, ¿verdad? Porque tenemos que guardar el corazón porque él mana la vida, pero aquí dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Ves la descripción que le da? Perversión, habla de perversión. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Dios lo conoce todo y escudriña hasta lo más profundo del ser humano. Aquí hablaba, ahora que estamos hablando aquella teoría de los temperamentos, ¿verdad? De los riñones, del corazón. Dios lo conoce todo. Dios lo conoce. Y Dios nos va a dar de acuerdo a nuestras obras en lo que dice la palabra. Engañoso el corazón. Por eso decíamos anteriormente aquel texto, que de todas las cosas hay una atención especial en el estudio de la mente que tiene que ver con el corazón. Queridos amigos, hermanos, la intención de esta tarde es poder reflexionar en que quizás sí hay muchas cosas que debemos mejorar, en que quizás sí el reto es poder ser mejor versiones de personas, sí, ¿por qué no? Tal vez tengamos grandes y buenísimos rasgos de personalidad, muy loables, y la gente nos caracteriza por esos buenos frutos. Pero quizás de pronto hay algo por ahí que sí tenemos que mejorar. Dios lo conoce, usted lo conoce. Cuando el ser humano tiene la intención del cambio, el deseo de cambio, Dios puede producir un cambio. Así que en esta tarde, nuestra intención es poder mejorar, poder animarnos, todos los que estamos aquí, a ser mejores cristianos, a ser mejores padres, a ser mejores hijos, a ser mejores vecinos, a ser mejores colaboradores en el trabajo, a ser mejores personas, a dejar una huella y que la gente vea en nosotros a alguien diferente. Vamos a ponernos de pie y terminar esta reflexión con una pequeña oración, pidiéndole a Dios su dirección, su bendición, y que sobre todo nos permita y ponga en nosotros el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. Nos permita ser mejores personas. Amado Padre que estás en los cielos, nuevamente te agradecemos, oh Dios, porque en esta hora tú nos bendices. Dios, tú conoces lo que somos. Tú conoces nuestros rasgos más profundos de personalidad. Tú conoces nuestros comportamientos, nuestras conductas. Tú conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos y desde dónde se originan esos pensamientos, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, que muchas veces son tan engañosos, Señor. Queremos pedirte, oh Padre Celestial, que tú nos des la luz, la sabiduría, el entendimiento para siempre tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Padre, enséñanos a mejorar, enséñanos a crecer juntos, enséñanos a ser una mejor versión de persona, oh Dios. Enséñanos a ser buenos imitadores de lo que tú nos modelaste aquí en la tierra, oh Dios. Ahora, Señor, pedimos tu dirección y que en esta semana, que sea una semana de mucha prosperidad, bendición y que sobre todo podamos caminar con la seguridad, con la certeza de que tú estás con nosotros. Bendícenos, Señor, a todos los que estamos aquí. Bendice nuestras familias. En el nombre
de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, por favor.